Pues mi padre fue una persona que era un pionero era una persona emprendedora. Tenemos que pensar en los años 60 que él estudió perito mercantil, lo que podía ser hoy día nuestra administración de empresas, nuestro grado en administración de empresas, y en ese año le pasaron dos cosas. Nací yo y a los 2 meses abrió Viajes Alisol, que fue la primera agencia de viajes de Almería. Mi padre fue uno de los precursores, juntamente con otros empresarios turísticos de la provincia, del nombre Costa de Almería. En el momento en que Costa del Sol ya se asociaba principalmente a Málaga, pues se juntaron en una asociación que se llamaba Almantur, en la que lo que proclamaban era que la necesidad de que Almería tuviera su propia denominación geoturística. Y bueno, y hasta hoy el nombre de Costa de Almería pues ha sido, de hecho fue la primera de las costas que tenía nombre de la provincia y no un nombre como Sol, Blanca o Cálida. Pues fue una relación muy amigable, porque Luis era una persona entrañable y de trato muy fácil. Entonces yo en ese momento era decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y promovimos a través del Consejo Social los estudios de turismo, revitalizarlos un poco, ¿no? Bueno, mi padre creía que Almería debería ser un referente en turismo sostenible y que no fuera invasivo y que pudiera explotarse todas las riquezas con las que cuenta la provincia. Era un defensor a ultranza de Almería, ¿eh? Por donde iba paseando el nombre de Almería. Tuvo un papel muy proactivo. Primero que venía a todas las charlas y demás y era el que más preguntaba y el que estaba ahí volcándose y demás. Y luego que hacía el compromiso que gente que a lo mejor normalmente no hubiesen podido traer, a lo mejor porque cobraban o porque tal, Luis lo traía, él hacía el compromiso que vinieran. Y era un poquito, pues muy bonito, ¿no? En su última etapa, cuando se jubiló de la agencia de viajes, se apuntó a la Universidad de Mayores, en donde hizo los cursos y llegó a doctorarse, porque en vez de los 3-4 años que suele durar la Universidad de Mayores, él estuvo hasta, yo creo que 7-8 años más, porque fue estirando y asistía a clases, porque repito que era un ferviente, creía fervientemente en el papel de la Universidad de Almería. Y al terminar ahí, empezó a colaborar con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, básicamente a través del Consejo Social y de la Fundación, para hacer cursos y traer gente interesante que pudiera dar conferencias a la universidad, principalmente a los alumnos. Luis es una persona muy entusiasta, pero también una persona que llegó a la universidad un poco madura, ¿no? O sea, ya venía con 80 años y demás, y es una persona que se rejuvenecía viniendo a la universidad y rejuvenecía también, era incluso más joven de carácter que muchos alumnos que veían el entusiasmo de una persona, cómo se movía y con qué entusiasmo y cómo se revitalizaba él viniendo a la universidad, y eso efectivamente transmitía ese entusiasmo y esa pasión por el turismo, ¿no? De hecho, mi padre fue el primer embajador de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Almería, cosa de la cual estaba bastante orgulloso. La forma de crecer el turismo y de innovar en el turismo venía precisamente de la mano de la universidad. Entonces, Luis era un apasionado de las dos cosas, de la universidad como fuente de conocimiento, como ansia de saber, y luego el turismo efectivamente como un ámbito donde plasmar esos conocimientos. Bueno, como persona, mi padre era una persona muy entrañable, muy querida, yo creo que tenía poco o ningún enemigo, era muy emprendedor, era una persona también muy cariñosa, es decir, con su hijo, tanto con su hijo como con sus nietos. Y los nietos los recuerdan constantemente. Todavía hoy hace ya 2 años, prácticamente 2 años que falleció y está presente entre nosotros constantemente.